Bueno, entonces ahora sí. El concepto de valencia, que es el que nos está quedando por definir para completar la clase martes, en realidad en la química, en la ciencia química ya no lo usamos como tal. ¿Sí? El concepto de valencia es del siglo XIX y luego se dejó de usar. ¿Por qué lo seguimos usando? Simplemente porque didácticamente es muy útil para poder entender cómo se realizan los compuestos de la química general que vamos a estudiar nosotros. Entonces es de utilidad para la comprensión. En realidad, en la química hoy hablamos de números de oxidación, cuyo concepto lo vamos a ver en el desarrollo de la química general de la asignatura, más adelante, para dejar de lado ya definitivamente este concepto de valencia. Pero hoy me van a aceptar este concepto como para que nosotros podamos entender cómo se van formando las moléculas. El concepto es mucho más profundo. Van a ver ustedes cuando veamos números de oxidación que numéricamente coincide la valencia con el número de oxidación, nada más que los números de oxidación van a tener un signo positivo o negativo de acuerdo a la carga eléctrica que va a tener un átomo cuando se combina con otro, si lo tiene, porque también existe el número de oxidación cero, que en la valencia no existe, ¿no? No hay valencia cero. Le llamamos valencia cero, por ejemplo, al de los gases nobles. En la tabla periódica están al final de la tabla, en la última columna. Helio, neón, argón, xenón, radón, esos son los gases nobles que no se combinan con nadie, por lo tanto tendrían esta valencia cero. Sin embargo, los números de oxidación para los metales y los no metales también puede ser cero, mientras que la valencia no existe, la valencia cero para metales y no metales. ¿Tienen a mano la tabla periódica? Sí, acuérdense que tienen que tener ahí cerquita la tabla para que nosotros podamos utilizarla. De todas maneras, en el archivo que yo les he colgado ya en el campus virtual, hay una tabla periódica y un listado de metales y de no metales, los más comunes, los que vamos a usar nosotros, con sus atomicidades, su valencia, sus símbolos, para que ustedes puedan ya ir familiarizándose con estos elementos que son los que vamos a usar. Nos vamos a meter con los 100 y pico de elementos de la tabla periódica porque no tiene sentido. Hay elementos que están en trazas, no se usan demasiado, o si se llegan a usar cuando vean las materias de aplicación, ahí lo buscarán en la tabla periódica. Pero mientras tanto vamos a usar los más comunes, los que están puestos en ese listado que les entrego en el archivo. Bien, la valencia, para definirla, es la capacidad que tiene un átomo para unirse a otro. Y esa capacidad la vamos a cuantificar, le vamos a poner un número. Hagan de cuenta que cada átomo tiene la posibilidad de formar uniones químicas con otro átomo, a través de ligaduras, ¿sí? O bracitos que se extienden del átomo y que están limitados en cada átomo. Algunos tienen uno solo, una sola ligadura posible para realizar, otros tienen dos, otros tienen tres, cuatro, etcétera, dependiendo del tipo de átomo, e incluso algunos pueden usar varias alternativas. Tienen la valencia 1 y la 2 y la 3, la 1 y la 3, o por ejemplo, casos como el cloro, el yodo, el bromo, tienen hasta 4 valencias diferentes, 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Es decir, acá hay una mezcla muy grande de posibilidades de formar uniones de los átomos con
Esas posibilidades las tenemos que saber. Si bien nosotros podemos tener el apuntador al lado, el machetito, para ver con qué valencia actúa cada elemento, pero en la práctica de la química es mucho más conveniente aprenderlos a esos números para poderlos usar rápidamente y no estar perdiendo tiempo pensando a ver dónde tengo tal elemento y con qué valencia actúa. ¿Sí? Eso tiene que salir con mayor fluidez. Y eso se logra obviamente con la práctica. ¿Sí? Messi no ha nacido sabiendo tirar tiros libres. Estaba muchísimo tiempo pegándole a la pelotita para hacer los goles de tiro libre. Eso es práctica, hasta que llega el momento en que uno aprende y ya sabe cómo hacerlo, entradita en cualquier posición de la cancha. ¿No? Lo mismo vamos a hacer con la fórmula. Al principio nos cuesta, vamos a tener que usar toda la información disponible a mano para poder saber de qué tipo de compuesto se trata, qué nombre tiene, qué función química se agrupa, etcétera, etcétera, pero con la práctica ustedes lo van a ir haciendo ya un poco más, con mayor soltura. Bien, sabiendo esto de la valencia, las posibilidades que tiene cada átomo de unirse con otro, en el apunte que les he enviado está el listado de los átomos y las valencias con las cuales se puede unir cada uno de los átomos respecto a los demás. La definición que podríamos dar de valencia es entonces la capacidad de unión que tiene un átomo respecto de otro, que se lo toma como unidad. Y hay uno que es la unidad, es el hidrógeno, la unidad, ¿no es cierto? Al hidrógeno le damos la valencia 1. Representamos con una línea, la línea de valencia, que me está diciendo que ese hidrógeno tiene capacidad de hacer solamente una unión. Entonces, si nosotros tenemos una molécula como por ejemplo el agua y el hidrógeno, cada uno de estos dos hidrógenos que tengo en el agua tienen una sola línea de valencia, pueden formar una sola unión, díganme ustedes el oxígeno, ¿qué valencia tendrá? 2. 2, porque con las dos valencias del oxígeno va a poder unir dos hidrógenos, no uno ni tres, dos, ¿sí? Por eso la fórmula del agua es esta, porque la valencia del oxígeno es 2 y puede unir solamente dos hidrógenos. En el caso de, profe, en el Sí, caso de que tengan más valencia, siempre va a tratar de abarcar todo, digamos. con cada valencia va a formar compuestos diferentes y lo vamos a tener que identificar. Ustedes después cuando hagamos ejercicios, si yo quiero que hagan un determinado compuesto, les voy a tener que decir con qué valencia tiene que actuar el metal o el no metal, ¿sí? que quiero yo que lo utilicen. Con cada una de las valencias que tienen esos metales que tienen múltiples valencias van a formar un tipo de compuesto diferente. Ya lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, si tuviéramos otra molécula común como esta, que se llama amoníaco, ¿lo han sentido nombrar al amoníaco? Sí. Para dormir personas. Se lo utiliza muy mucho, por ejemplo, en los compuestos, en las sustancias para limpieza, para sacar sarro, ¿sí? Para limpiar baño, la cocina, ¿sí? Eso, ahí tienen amoníaco, es muy fuerte, un olor muy fuerte para, incluso si está puro el amoníaco, puede llegarnos a quemar la mucosa si nosotros abrimos el frasco de amoníaco y sentimos el olor, nos quema. Es muy fuerte. El amoníaco también se produce por descomposición, por oxidación de una sustancia que producimos nosotros los animales, todos los animales, que se llama urea, y que la eliminamos por orina, ¿sí? A la urea la eliminamos por orina y cuando entra en contacto con el aire se transforma en amoníaco
y ese es el olor tan fuerte de un baño que no ha sido lavado en mucho tiempo. Eh, Así que cuando sientan ustedes que están deprimidos, que la vida los golpea, que el novio o la novia los dejó, entren a un baño público, quédense 10 minutos adentro y cuando salgan van a ver que la vida es bellísima. ¿Sí? Bueno, sigamos. A ver, en esta molécula de amoníaco, ustedes tienen 3 hidrógenos. ¿Sí? Cada uno con la posibilidad de formar un enlace, con una valencia. Entonces el nitrógeno va a tener acá la valencia es para 4. poder 3, para 3. poder 3. los 3 hidrógenos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya que hablas de 4, hay una molécula orgánica, ya no de la química inorgánica, sino de la química orgánica, es el compuesto más pequeño de la química orgánica, que se llama metano, o gas de los pantanos. Si ustedes van al dique, se paran en el paredón, van a ver burbujear sobre la superficie el metano, porque es un gas que se produce por descomposición de sustancias orgánicas. Entonces se forma ese metano en anaerobiosis, y este compuesto que tiene un átomo de carbono y 4 hidrógenos, esos 4 hidrógenos con una valencia cada uno, hace que el carbono posea una valencia de 4. ¿Sí? La valencia del carbono es 4 para poder unir a los 4 hidrógenos. ¿Se dan cuenta cómo es este concepto de la valencia? Cada elemento, cada átomo de un determinado elemento va a tener una valencia que lo distingue. Puede ser única me refiero a valencia 1, o solamente valencia 2, o solamente valencia 3, etc. O múltiple, pueden ser 2, 3, 4 o 5 valencias distintas. Ya vamos a ver que hay casos como el manganeso, que puede tener hasta 5 valencias diferentes, ¿no? Cuando pasemos al concepto de número de oxidación, ese número se va a ampliar. Es decir, que hay muchas más posibilidades. El nitrógeno puede tener 8 números de oxidación diferentes. Hay muchísimos compuestos de nitrógeno. Muy bien. Entonces, conocido ya el término valencia y a qué hace referencia, vamos a ver la tabla periódica esa que tienen en sus manos. La tabla periódica tiene a la parte izquierda 2 columnas. ¿Sí? En la parte central tienen a la altura de la mano derecha de la tabla, acá comienza como una escalerita. ¿La ven esa escalerita? Sí. Sí. Bien. Que comienza en un lugar que deja 6 columnas hacia la derecha y 10 columnas hacia la izquierda. Si las cuentan, acá van a tener 10 columnas, Pongo remera. está la separación y luego Tráeme una tabla periódica, chiqui, por favor. En la biblioteca. cierren los micrófonos. Perdón. Recuerden que si quieren preguntar algo, obviamente lo van a abrir. Miren, yo les enseño una forma muy interesante para poder hablar sin tener el problema de estar abriendo y cerrando el micrófono. A ver, Sandra. Sandra, vos estás con el micrófono muteado y yo te voy a pedir que aprietes la barra espaciadora de tu computadora y me hables. Sandra, ¿te fuiste? Profe. Sandra, ahí está. Ahí te has desmuteado apretando la barra. Pero se Si apagó sueltas, solamente el video.
¿No? El micrófono no se abrió, se apagó el video, la cámara. Bueno, cuando uno aprieta la barra espaciadora, cuando está muteado y aprieta la barra espaciadora, se abre el micrófono mientras yo tenga la barra apretada. Ahí puedo hablar. Y Ahora sí. sí, y cuando quiero dejar de hablar, la suelto directamente a la barra y vuelve a mutearse. Julieta, a ver, hacelo. Sí, igual creo, profe, que funciona como un switch. Ahí está, desmuteada, pero si sueltas la barra, vuelve, ¿sí? Entonces uno no tiene que estar abriendo el micrófono, cerrando el micrófono. Directamente aprieta la barra, habla lo que quiere y suelta la barra y ya queda de nuevo desmuteado. Así va a ser más ágil, ¿no es cierto? El mutearse o no. Bien. Me van siguiendo con la descripción de la tabla periódica. 2 columnas a la izquierda, 10 al medio, 6 a la derecha. ¿Sí? Y abajo tienen 2 filitas en donde hay 14 columnas. Muy bien. Algunas tablas tienen acá un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algunas ya, las nuevas, traen el 8, ¿sí? Que indican la cantidad de renglones que tengo en la tabla periódica. O periodos. Así se llaman, periodos. Y lo otro era grupo, ¿no es cierto, profe? Las columnas se llaman grupos, perfectamente, sí. Bien. Esta escalerita que está marcada a la derecha de la tabla periódica separa a los no metales de los metales. Miren qué poquitos son los no metales respecto al resto de la tabla que son los no metales. Incluso dentro de los no metales hay una columna, la última de la tabla, ¿sí? Que son, a ver, estos serían los no metales y esta columna son los gases nobles. Gases nobles, gases raros, así se los llama. El helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, que a estos no los vamos a usar por ahora, ¿sí? Estos no van a ser utilizados. Yo siempre hago la broma, espero que no me escuche mi señora, está por ahí, ¿no? Que los gases nobles son los únicos felices de la tabla, porque son solteros, no se combinan con nadie, ¿sí? Y se ríen, qué malas que son. Ya les va a tocar a ustedes en algún momento y la risa va a ser mía. Bueno. Entonces, lo que nosotros vamos a usar van a ser algunos elementos metálicos y algunos elementos no metálicos. En algún momento, cuando empecemos a ver la química general y veamos la tabla periódica, vamos a ver por qué la tabla tiene esta forma tan extraña y esa distribución tan rara. Bien. Como ya sabemos quiénes son los metales, quiénes son los no metales dentro de la tabla periódica y cómo es la valencia, ya me van a poder entender ahora cuáles son los compuestos que vamos a ver dentro de este curso, ¿sí? Porque lo que vamos a ver acá es una parte de la química, lo más esencial, la química general. Hay muchísimos otros compuestos, aparte de los que yo les voy a enseñar acá, pero que estos son los más simples. Y son, a ver, si un metal se combina con el oxígeno, vamos a obtener los óxidos básicos. Óxidos básicos. ¿No? Al grupo de sustancias
que nosotros clasificamos dentro de los óxidos básicos conforman lo que llamamos función química. ¿Sí? Entonces, la función química, óxidos básicos, es aquella que reúne a todos aquellos compuestos formados por metal y oxígeno. Al metal y al oxígeno le llamamos grupo funcional. ¿Sí? Los óxidos están formados por el grupo funcional oxígeno, por eso le llamamos óxidos, por el oxígeno, por la presencia del oxígeno. Entonces le llamamos grupo funcional a un átomo presente en la molécula. Para los óxidos, el grupo funcional es el oxígeno. Y a todos los compuestos que tienen oxígeno con propiedades de óxido, le llamamos función química. En este caso, la función química es la de los óxidos. ¿Sí? Como estos óxidos tienen metal, le llamamos óxidos básicos. Los óxidos básicos, entonces, son aquellas sustancias que tienen en su composición dos elementos. El oxígeno, porque por eso son óxidos, y un metal, por eso le llamo básico. ¿Sí? Oxígeno y metal. Como están formados por dos elementos, se denominan binarios. Binarios. Bi es dos, ¿cierto? Binarios es porque tienen dos elementos. Perfecto. Mientras que, si en vez de poner un metal, pusiéramos un no metal con el oxígeno, vamos a obtener lo que llamamos óxidos ácidos. ¿Sí? Los óxidos básicos y los óxidos ácidos pertenecen a la función química óxidos. Nada más que estos son básicos por tener un metal y estos son ácidos por tener un no metal. Ambos, óxidos básicos y óxidos ácidos, son binarios. Oxígeno más metal u oxígeno más no metal. Muy bien. Si al óxido básico lo hacemos reaccionar con agua, lo combinamos con el agua, vamos a obtener otra función química denominada hidróxidos. ¿Sí? Tercera función química, hidróxidos. Los hidróxidos tienen un grupo funcional muy particular, ya lo vamos a estudiar, que se llama oxidrilo o hidroxilo. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas lo puedo nombrar, oxidrilo o hidroxilo. Entonces, la función química se llama hidróxido. El grupo funcional característico es el grupo oxidrilo. Y los hidróxidos ya son ternarios, porque tienen metal, oxígeno e hidrógeno. Es decir, son tres los elementos que lo conforman. Mientras que si los óxidos ácidos reaccionan con el agua, vamos a formar lo que llamamos oxácidos. Oxácidos. Los oxácidos se caracterizan por tener el grupo funcional cation hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno como cation ya lo vamos a describir más adelante para que me puedan entender a qué hace referencia la palabra cation. Los oxácidos, al igual que los hidróxidos, son ternarios. Muy bien. Pero el metal también puede reaccionar con hidrógeno. Cuando un metal reacciona con hidrógeno, forma los hidróxidos. Hidruros. No, los hidróxidos son estos. Óxidos básicos más agua es hidróxido.
mientras que metal más hidrógeno es un hidruro metálico. ¿Sí? Hidruro metálico. Los hidruros se caracterizan por la presencia del hidrógeno. Y si tienen un metal, serán hidruros metálicos. Por lo tanto, hidrógeno y metal son compuestos binarios. También puedo obtener hidruros con no metal más hidrógeno. Pero esto será un hidruro no metálico. Y dentro de este grupo de hidruros no metálicos, que son binarios, porque tienen hidrógeno y no metal, hay un Profe, subgrupo. Sí. ¿No se ve? ¿puedes girar un poquito la cámara? Ahí está. Bien. Digo, dentro del grupo de los hidruros no metálicos hay un subgrupo muy particular que va a ser de mucho interés, lo vamos a estudiar, que son los hidrácidos. Los hidrácidos son hidruros no metálicos, pero son poquitos, son 5 compuestos nada más, ¿sí? Dentro de los hidruros no metálicos. Profe, ¿son esos Sí. que se escribían al revés de las otras nomenclaturas? Exactamente. Los óxidos y los hidruros, estos que tengo acá, estos 4 grupos, estos 4 funciones químicas, son binarias, mientras que hidróxidos y oxácidos son ternarios. Pero también puede haber la combinación del hidróxido con un oxácido, ¿sí? Si combinamos hidróxidos con oxácidos, vamos a obtener una sal Oxigenada, ¿puede ser? ¿Sí? Sal oxigenada. También es ternaria cuando se trata de sales neutras. Ya vamos a completar la idea más adelante. Pero si el hidróxido se combina con un hidrácido, obtenemos una sal no oxigenada. Sal no oxigenada. ¿No lo ven? Pero no importa, lo escriben. ¿No? Y el cuadro está ahí en el apunte. ¿Sí? Las sales no oxigenadas solamente tienen metal y no metal cuando son neutras. Por lo tanto, son binarias. A ver, los óxidos básicos, metal, oxígeno. ¿Sí? Los hidruros metálicos, metal, hidrógeno. Los óxidos ácidos, no metal. Al no metal lo vamos a representar con la letra griega mu. Mu, así se llama, mu. ¿Sí? Si en la computadora quieren escribir la letra mu, van a ir a buscar la fuente y buscan símbolo. ¿Sí? La fuente símbolo, cuando escriban la M minúscula, va a aparecer este símbolo. Los hidruros no metálicos, los óxidos ácidos tienen el no metal con el oxígeno. Los hidruros no metálicos e hidrácidos tienen el no metal con hidrógeno. Los hidróxidos tienen metal, oxígeno, hidrógeno, pero estos juntitos. Mientras que los oxácidos tienen no metal, oxígeno, hidrógeno, pero el hidrógeno, ya vamos a ver, se separa del oxígeno. En las sales oxigenadas vamos a tener metal, oxígeno, no metal. En las sales no oxigenadas, metal, no metal.
Esto nos va a servir de guía para que empecemos a ver nuestros compuestos a partir de hoy, porque hoy vamos a empezar, tenemos poco tiempo, y son 7 funciones químicas que tenemos que desarrollar. Y la mala noticia es que cuando veamos los nombres de los compuestos vamos a tener que aprender 3 nomenclaturas diferentes. Eso se debe a que los autores de los libros no se ponen de acuerdo en qué nomenclatura van a escribir. Entonces la UPAC, a ver, van a conocer UPAC, que es la sigla en inglés de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ese es el ente madre en el mundo que dispone las reglas de nomenclatura, cómo se van a escribir los compuestos y cómo le vamos a colocar el nombre. Bueno, la UPAC autoriza el uso de estas 3 nomenclaturas, que es la tradicional, la numeral de Stock y la de atomicidad. Esas están autorizadas. Entonces los autores, unos utilizan la nomenclatura tradicional, otros la numeral de Stock, y se hace una mezcla terrible. Y a lo mejor estoy hablando de la misma sustancia, nada más que con 2 nombres diferentes, ¿sí? Óxido de carbono 4 o dióxido de carbono. Anhidrido carbónico, miren ustedes, ¿sí? Entonces, esos 3 nombres que hablan de la misma sustancia, tengo que identificarlo, tengo que conocerlo, porque cuando lea un libro a lo mejor lo nombra de una manera y cuando leo otro autor lo nombra de otra manera y estoy hablando de la misma cosa. Muy bien. Entonces, conocido lo que vamos a estudiar durante el curso de ingreso, vamos a empezar por el principio, ¿sí? Con los óxidos básicos. Todo lo que les escribo yo acá lo van a encontrar en el apunte que está en el campus virtual, así que ya pueden ingresar al campus y bajar el archivo para que lo vayan leyendo y vayan estudiando. Lo de los óxidos se va a bajar la semana que viene. Hoy vamos a empezar a estudiar los óxidos. Ya tienen el archivo de todos esos conceptos que hemos visto acá. Y lo que vamos a empezar a ver, que son los óxidos, se va a subir la semana que viene. Entonces, vamos a empezar con los óxidos básicos. Óxidos básicos. Es decir, aquellos que están formados por un metal, el oxígeno. Y vamos a tomar una secuencia muy particular para que podamos aprender a cada uno de estos compuestos. Lo que vamos a ver en primer lugar es la ecuación de formación del óxido. ¿Se acuerdan lo que era una ecuación? La ecuación era la representación escrita de la reacción química. Si yo tengo un clavito de hierro que le daba, ¿se acuerdan? Ya lo hemos puesto al ejemplo. La lluvia, el sol, el viento, y ¿qué le pasaba a ese clavito? Se oxidaba. Esa es la reacción. Lo que nosotros vamos a poner acá es la ecuación, ¿sí? Vamos a ver cómo se forman los óxidos, los metales, de acuerdo a la valencia con la que actúe ese metal. Algunos tienen una única valencia, otros tienen 2 o más. Vamos a ver con cada valencia cómo es la formación. En una ecuación, ya hemos visto en la clase pasada, yo tengo los reactivos que escribimos a la izquierda de la ecuación y a la derecha se escribe el producto. Es decir que sobre la izquierda nosotros vamos a poner al metal y al oxígeno, que son los que van a reaccionar. A la derecha va a aparecer la fórmula del óxido que se forma.
separados por la flechita, que era el igual, ¿no?, de la ecuación. La secuencia que vamos a tomar va a ser esta. Siempre vamos a empezar escribiendo la ecuación de formación. Vamos a completar esa ecuación, es decir, la vamos a igualar. Vamos a ver métodos para igualar las ecuaciones y posteriormente le vamos a poner los nombres, ¿sí? Pero también vamos a ver algo muy interesante que se llama fórmula general del compuesto. Porque hay una fórmula que representa a todos los elementos que forman esa función química, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Es decir que al final del curso, si yo me sé las 7 fórmulas generales, en teoría ya me sé las fórmulas de todos los compuestos que vamos a ver, ¿sí? Así vamos a tratar de resumir. Bien. Para empezar esta secuencia vamos a buscar dentro de la tablita de elementos que hemos enviado algún metal que tenga valencia 1. Pero, a ver, no me digan el francio, qué sé yo, un elemento que no lo conoce nadie, ¿no es cierto? Sino de los elementos que hemos mandado en el grupo, que son los más conocidos, los más utilizados. ¿Litio? El litio. El primero que aparece en la tabla periódica de los metales es el litio, porque el número 1 es el hidrógeno, que no es metal ni no metal. Luego el helio, que es un gas noble, está en el otro extremo de la tabla, y en la casilla número 3 aparece el litio, el primer metal, ¿no?, el más livianito. Y ya vamos a ver luego que el litio tiene un gran auge hoy en día para la generación de energía. A través de energía química se transforma en energía eléctrica. Las baterías de litio están muy en boga. Entonces, vamos a poner litio más oxígeno. Y vamos a ser extremadamente rigurosos con la escritura de la fórmula correcta de cada sustancia que ponemos en la ecuación. Y cuando hablo de fórmula, estoy hablando de la representación de la sustancia que interviene en esa reacción. ¿Sí? Como acá hay un metal, el litio, nosotros sabemos que todos los metales tienen una molécula que es monoatómica. Hay algunas excepciones, no las vamos a poner, vamos a suponer que todas, o por lo menos las que usamos nosotros ahí, todas estas moléculas son monoatómicas. ¿Qué significa? Que debajo del litio debería haber un número 1, que ya sabemos que no lo escribimos, ¿sí? En este caso, coincide la atomicidad, es decir, la cantidad de átomos en la molécula, que es 1, con la valencia, porque hemos dicho que la valencia es 1 del litio, es decir, tiene una sola línea de unión, ¿no? Aquí vamos a poner que estamos trabajando con la valencia 1. No sé si sale ahí. Con la valencia 1 trabajamos al litio. Pero el litio tengo que respetar que es monoatómico. En cambio, el oxígeno, ya hemos visto que el oxígeno es biatómico, es decir, tiene que tener un número 2 como subíndice. La atomicidad del oxígeno es 2, que también coincide con su valencia, porque el oxígeno tiene valencia 2. Pero por favor, no confundan valencia con atomicidad. Atomicidad es el número que va escrito como subíndice e indica la cantidad de átomos que forman la molécula. Valencia, la valencia no está representada en la ecuación, porque son esas líneas de unión que nosotros le asignamos a cada uno de los átomos
de qué manera se van a unir con otro, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos escrito correctamente los reactivos, respetando su atomicidad, vamos a escribir ahora la fórmula del óxido. ¿Cómo obtenemos la fórmula del óxido? Hay un micrófono abierto por ahí que está un poco molestando. Gracias. Miren, si el litio tiene una sola línea de valencia y se une al oxígeno que tiene 2 líneas de valencia, aquí está sobrando una valencia del oxígeno. ¿Verdad? Y se lo completa con litio, ¿puede ser? Si colocamos otro litio más, que tiene una sola línea de valencia, vamos a ver que ya todas las valencias están utilizadas, tanto del litio como del oxígeno. En ese momento yo digo, bueno, ahora contamos los átomos que forman a la molécula. ¿Cuántos litios? 2. ¿Cuántos oxígenos? 1. Entonces, la molécula del óxido que estamos formando va a estar conformada por 2 átomos de litio y 1 de oxígeno. ¿Sí? Ahora la UPAC es muy caprichosa y nos dice, para escribir la fórmula de un óxido, primero debo escribir al metal y recién el oxígeno. Nunca al revés. ¿Sí? ¿Es lo mismo Manuel Mercado que Mercado Manuel? Sí, si me nombran así, bueno, para los elementos de la escritura de la fórmula, no. No debo alterar el orden, ¿sí? Siempre primero el metal y luego el oxígeno. Entonces vamos a escribir litio, oxígeno. Pero el litio, ¿cuántos eran? 2. Y el oxígeno, 1. Ahora los 2 elementos ya están juntos. Antes estaban por separado. Por un lado tenía el litio, otro el oxígeno. Ahora se hizo la reacción química, se unieron, pero de esta manera en particular. Cada molécula va a tener 2 litios y 1 oxígeno. En la escuela les suelen enseñar que para escribir la fórmula del óxido, lo que se hacía era colocar como supraíndice acá la valencia. Por ejemplo, el litio tiene valencia 1, ¿verdad? El oxígeno valencia 2. Miren, a las valencias las escribo con números romanos para no confundirme, ¿sí? Las valencias van con números romanos. En cambio, estos subíndices, que es la atomicidad, ya van con números arábicos. ¿Bien? Entonces, si el litio tiene valencia 1, a ese 1 se lo escribo al oxígeno. Como el oxígeno tiene valencia 2, a ese número se lo escribo al litio. Es decir, intercambio el número de valencia para convertirlos en atomicidad. ¿Sí? Así puedo obtener prácticamente la fórmula. Es una forma práctica de obtener la fórmula de los óxidos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Comenzamos escribiendo la ecuación, respetando las fórmulas de reactivos y de productos. Ya tengo bien escritas las fórmulas de litio, el oxígeno y del óxido que lo forma. Una vez que yo escribí las fórmulas de la ecuación, no vamos a tocar nunca más esos subíndices, porque alterar los subíndices es alterar la sustancia, escribir otra sustancia distinta. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo de la oxigenada de ayer, ¿no es cierto? Entonces, listo. Como yo ya escribí correctamente las fórmulas de las sustancias que intervienen en esta ecuación, no toco más los subíndices. Pero resulta que acá hay un litio, que ahí hay 2. Acá hay 2 oxígenos, que ahí hay 1. Pareciera que en el medio, mágicamente, con
un oxígeno se convirtió en litio. Una locura. Que igualar. Claro, no puede ser. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar usando coeficientes. Los coeficientes eran números arábigos que iban escritos adelante de cada una de las fórmulas, de manera tal de que la cantidad de átomos con las que empezábamos la reacción era la cantidad de átomos que íbamos a obtener en el producto. ¿Cómo vamos a igualar? Bueno, práctico esto, método práctico para igualar. Comenzamos por el oxígeno. ¿Sí? Veamos el oxígeno que hay en los reactivos y en el producto. Acá tengo 2 oxígenos y allá 1. Y los tengo que igualar. ¿Qué vamos a hacer? A los subíndices, a la atomicidad del oxígeno, la intercambio y la coloco como coeficiente. Es decir, a este 1 lo debería escribir acá. Al 1 no lo escribo. No hace falta escribirlo. Y a este 2 lo escribo acá. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, comenzando por el oxígeno, intercambiar los números de atomicidad y colocarlos como coeficiente. El oxígeno. Ya tengo igualado el oxígeno porque 1 por 2 es 2. 2 por 1 es 2. Tengo 2 litros de 2 oxígenos de ambos lados. Pero ahora yo sé que este 2 multiplica al subíndice que tiene el litio también. Por lo tanto, ¿cuánto litio hay ahí? 4. Y acá hay 1. Entonces, adelante del litio vamos a colocar un 4, que multiplicado por ese 1 me da 4 litios. Y de esa manera ahora ya es una ecuación porque está igualada. ¿Profe? Sí. ¿Por qué sí o sí cambiar las valencias implica que también cambiemos la atomicidad? ¿Cómo cambiar valencia? O sea, cuando cambiamos ahí en la fórmula general, cambiamos las valencias, también se mueve el subíndice, que es la cantidad de átomos. Porque los intercambiamos. Ese intercambio es una forma práctica de obtener la fórmula. ¿Sí? La naturaleza no hace eso. La naturaleza lo que hace es utilizar las valencias, esto que hemos hecho acá. Nada más que coincide el hecho de que la fórmula se obtiene intercambiando las valencias. ¿Entendés? Una coincidencia y la usamos a esa coincidencia para escribir la fórmula. Ok. Bien. Miren, la ecuación esta la podría yo escribir de otra manera, muy particular, diciendo de que comenzamos con 4 moléculas de litio, las estoy escribiendo acá, separaditas, 1, 2, 3, 4 moléculas de litio, cada una de ellas formadas por un solo átomo de litio, a las cuales le vamos a sumar una molécula sola de oxígeno, pero resulta que esa molécula está formada por 2 átomos de oxígeno. Y esta unión que le hago a los 2 átomos, fíjense que les puse 2 rayitas. ¿Por qué? Porque la valencia del oxígeno es 2 para ambos. ¿No? Y el producto que tengo es dos moléculas del óxido, cada una de ellas formadas por 2 litios y un oxígeno. De tal manera que, si contamos cuántos litios hay acá, son 4. ¿Cuántos hay acá? 4. ¿Cuántos oxígenos hay como reactivo? 2. Y como producto, 2. Es decir que comenzamos a jugar con el Rasti teniendo 4 ladrillitos sueltos y uno doble.
lo despego a este doble y a cada uno de estos le adoso dos de aquellos para formar dos moléculas del óxido de litio. ¿Se dan cuenta cómo es? Espero que sí. Pregunte, sin miedo. Es que al principio de todo era un litio y los dos de oxígeno, o Sí, así, y ahora terminan siendo 4 y 2. claro. ¿Por qué? Porque si yo dejo un litio y dos oxígenos y estoy diciendo que obtengo una molécula que tiene dos litios y uno, ¿de dónde saqué el otro litio? ¿Y de dónde se Ya. fue el oxígeno que tenía y ahora no está? Digamos que esos 4 fueron la justificación de... Poner el 4 acá implica que yo tengo que tener 4 litios y 2 oxígenos para poder formar estas dos moléculas. Si no tengo esos 4 litios, no podría formar las dos moléculas. Claro, claro. ¿Entiende? Sí, 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 sí. Lo hicimos así para poder formar las moléculas. Si no, esto es magia y no lo es. ¿Cómo voy Claro, a estaríamos formar creando un... materia y sería como No se puede. magia. No se puede. Nada de magia. Para sacar ese 4, ¿cómo se hacía? Bueno, lo que hicimos es, primero, intercambiar, empezamos por los oxígenos, Lucas, ¿no es cierto? Sí. Este 1 está escrito acá y este 2 está escrito acá. Entonces, 1 por 2, 2, 2 por 1, 2. Esos son los dos oxígenos que tengo al inicio y al final. Pero al escribir este 2, ahora este 2 está multiplicando a este 2. ¿Cuántos litios hay acá? 4. 4. Entonces, como necesito tener 4 litios en el producto, voy a poner un 4 acá para que multiplicado por el 1 me aparezcan estos 4 litios para realizar la reacción. ¿Sí, Lucas? ¿Estamos de acuerdo? Y con esto muchos se confundían, profe. Yo estaba antes en el extensivo. Sí. Así que es el que no le entiende, tiene que verlo muchas veces o no sé, pero hasta que dejen de confundirse, por lo menos la valencia y la cantidad de átomos. Exacto, Leonardo, sí. Es muy común que se confundan valencia con atomicidad. Es muy común. Porque en muchos átomos coincide, pero no son lo mismo. A ver, atomicidad. Si yo hablo de atomicidad, es número de átomos. Número de átomos. Es decir, el numerito que está acá abajo. Valencia, estos bracitos que tienen los átomos para unirse. ¿Sí? A no confundirse atomicidad con valencia. A ver, me dejan borrar esto de abajo porque esto es otra representación que es mucho más simple escribirla en un solo renglón en vez de hacer los dibujos. Si en vez de litio usáramos otro metal con valencia 1, por ejemplo el sodio, el sodio o el cobre, uso al cobre. Fíjense que el cobre en la tablita tiene valencia 1 y 2, o sea, son dos valencias distintas que tiene el cobre. Pero acá lo vamos a usar con valencia 1 exclusivamente. ¿Sí? Vamos a hacer el óxido del cobre, pero cuando el cobre actúe con valencia 1, no con la valencia 2. Entonces, vamos a poner el cobre y el oxígeno. Y están correctamente escritos porque el cobre es monoatómico y el oxígeno es biatómico.
Y vamos a escribir la fórmula del óxido que forma el cobre. A ver, voy a escribir primero el metal, luego el oxígeno. Si la valencia del cobre es 1, el 1 va al oxígeno, que no lo escribo. Y como el oxígeno tiene valencia 2, se lo escribo al cobre. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, Lucas, me interesa que me sigas Sí, de sí. a poco. Bien. Ya tengo en la ecuación o este intento de ecuación, porque todavía no lo es, escrito correctamente la fórmula de reactivos y de producto. Ya lo tengo listo. A partir de acá no toco más ningún subíndice. Las atomicidades ya no se modifican. Ahora tengo que igualar de nuevo porque tengo un cobre y dos oxígeno y acá 2 cobre y un oxígeno. No está igual los oxígenos. Y si el oxígeno tiene un 1 acá, a ese 1 lo tengo que poner acá. No lo escribo. Y como este oxígeno tiene un subíndice 2, escribo el 2 acá. De tal manera que este 2 multiplicado por el 1 me da 2 oxígenos. Y 1 por 2, 2 oxígenos. Ya tengo igualado el oxígeno. Ahora tengo que seguir con el metal. ¿Cuántos cobres hay acá? 4. 4. Y acá hay 1. Por lo tanto, vamos a poner nuestro 4 adelante para tener los 4 que necesito. ¿Me siguen la secuencia que he seguido yo acá? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Perfecto. ¿Qué observan entre estas dos ecuaciones? Que básicamente lo mismo. Es exactamente igual, la única diferencia está El componente. en que hemos El metal. cambiado solamente el símbolo del metal. Todo lo demás es lo mismo. Hasta los subíndices de metal, de oxígeno, los coeficientes, todos igualitos. Quiere decir que todas las ecuaciones que tengan un metal actuando con la valencia 1, va a ser así. ¿Se entiende? Es más, Sí. si nosotros dijéramos que representamos al metal por una M, ¿sí? Esto es una M, y esto es oxígeno, pues las fórmulas que estoy obteniendo tienen un 2 en el metal y un 1 en el oxígeno. Quiere decir que esta fórmula representa a todos los óxidos de los metales que actúan con valencia 1. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene valencia 2, aquí está, y el metal tiene valencia 1. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien. Ahora vamos a ir un poquito más rápido, porque si no se nos va a ir la hora y no vamos a avanzar más allá de unos pocos óxidos. Entonces, como ya le empezamos a agarrar la mano y vamos a seguir siempre la misma secuencia, entonces vamos a poder acelerar porque siempre vamos a hacer lo mismo. A ver, vamos a buscar ahora un metal que tenga valencia 2. Bueno, elijamos el cobre, ya que lo hemos puesto al cobre en el primer ejemplo, lo usemos también en el segundo. El cobre ahora va a estar actuando con valencia 2 porque tiene la posibilidad de actuar con valencia 1 o con valencia 2. Entonces, escribo el cobre y el oxígeno. ¿Le voy a poner al cobre un 2 acá? No, porque No. como en la Cambia atomicidad la no es atomicidad. dos. La atomicidad sigue siendo 1. Ha cambiado la valencia, es cierto, ahora la valencia es 2. Tendrá 2 rayitas en vez de 1. Pero el subíndice, la atomicidad del cobre siempre va a ser 1. Acá ya veo un caso que no coincide atomicidad y valencia. ¿Sí? Entonces, escribo correctamente al cobre con la atomicidad 1 y al oxígeno con la atomicidad 2. Y ahora vamos a escribir la fórmula del
óxido. Miren, si nosotros seguimos esta reglita, deberíamos escribir cobre, oxígeno, ¿no es cierto? Valencia del cobre, 2. 2. 2. Valencia del oxígeno, 2. 2. 2. ¿Se dan cuenta que he intercambiado las valencias? Sin embargo, si yo escribo al cobre con 2 líneas de valencia, ¿cuánto oxígeno necesito para cubrir esas 2 líneas de valencia? Uno solo. No me hacen falta 2 cobre y 2 oxígeno para obtener la fórmula del óxido. Aquí me doy cuenta de que en realidad yo le tengo que llevar el apunte a esta fórmula, porque esto es un artificio matemático para obtener la fórmula. Y cuando se da esta situación, lo que voy a hacer es simplificar esos números. ¿Sí? Se simplifican los números estos y les voy a pedir un favor. Cuando escriban una ecuación en donde haya una fórmula en donde simplificamos los subíndices, no los escriban directamente. ¿Sí? Quieren hacerlo un costadito primero para ver si se simplifica, pero después en la ecuación lo hacen así, porque si no se van a confundir. Si ustedes tienen el 2 y lo han tachado, lo mismo después van a pensar acá hay un 2 y van a poner mal los coeficientes. Así que por favor, cuando escriban la ecuación, que sea limpita, sin escribir las valencias arriba de los elementos y sin escribir los números simplificados. ¿Sí? Así que quede, es una belleza. Lo otro un tachonado que no sirve para nada. Así tienen que escribir la fórmula. Bien. Como ya obtuve la fórmula del óxido, esta es un solo cobre, un solo oxígeno, ahora tengo escritas las fórmulas correctas de reactivo y producto, ahora tengo que igualar la ecuación. ¿Con qué empezamos? Con el oxígeno. Acá hay un 1, lo pongo acá. Acá hay un 2, lo pongo acá. Ah, ¿y qué número voy a poner acá entonces? 2. Un 2, porque este 2 multiplica el 1. Antes eran 2, por eso era 4 cobre. Pero ahora hay un 1, 2 por 1 son 2 cobres. Yo necesito 2 cobres, 2 moléculas de cobre, con una molécula de oxígeno que trae 2 átomos, para formar 2 moléculas del óxido que trae un cobre y un oxígeno cada uno. Por lo tanto, a ver, si yo escribo una ecuación acá abajo con otro metal que tenga valencia 2, ¿cómo va a ser? La misma. La misma. Ya tenemos un ejemplo y como muestra, dicen las viejitas que basta un botón. ¿No es cierto? Con un botón ya tengo la muestra para comprar todo lo demás. Entonces, si ya sé que las ecuaciones son iguales cuando el metal tiene la misma valencia, yo sé que con valencia 2 todos van a ser así. Es más, la fórmula general para los metales con valencia 2 siempre va a tener un átomo de metal y uno de oxígeno. ¿Por qué? Porque los números 2 se simplifican. ¿Sí? Esto es para valencia 1, esto es para valencia 2. ¿Vamos bien? Sí. Profe. Sí. Vamos entonces a un metal que tenga valencia 3. A ver. Elige. Hierro o cobalto, profe. Hierro. Hierro con valencia 3. Y ya que tengo el hierro con valencia 2, déjenme hacer una cosa. Hierro más oxígeno
pero con valencia 2. ¿Ah? Estos dos con valencia 1 y estos dos con valencia 2, porque quiero hacerles ver que el hierro, valencia 2 se simplifican. Este 2 lo escribo acá, 2 hierros lo escribo acá, y es exactamente igual. ¿Sí? Y ahora lo usamos con valencia 3. Hierro más oxígeno. ¿Ha cambiado la fórmula del hierro o del oxígeno al cambiar la valencia del hierro? No, porque el subíndice sigue siendo el mismo, la atomicidad es la misma. Lo que ha cambiado es la valencia. Y la valencia no la escribo yo en la ecuación. ¿Ver? Escribamos ahora la fórmula del óxido. Valencia del hierro, acá, 3. 3. Se la escribo al oxígeno. Valencia del oxígeno, 2. 2. Se la escribo al hierro. En los micrófonos, chicos. Por favor. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Estos dos números se pueden simplificar? No. No. A ver, ¿por qué aparecen estos dos números, este 2 y este 3, en esta forma? Resulta ser que el hierro tiene valencia 3. ¿Sí? Si se une al oxígeno, el oxígeno tiene valencia 2. Es decir, me está sobrando una valencia de hierro. ¿Qué vamos a hacer? Poner otro de Escribo oxígeno. otro hierro. 2 más de Ponemos otro oxígeno y oxígeno. otra de hierro. Ah, pero del oxígeno me sobra uno. Entonces, ¿qué hacemos? Una de Otro hierro, dos. otra de... Y el hierro tiene valencia 3. Ahora me sobran del hierro. ¿Qué hacemos? Más oxígeno. El oxígeno tiene 2. Ahí está. Listo. Ya se saturaron todas. ¿Cuánto hierro hay? 2. 2 y ¿Cuánto 3. oxígeno hay? 3. ¿Lo ven? Que coincide exactamente el método este de intercambiar valencia con la fórmula verdadera del óxido. Nada más que el método hay que tener cuidado cuando se pueda simplificar los subíndices para hacerlo. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Bueno, entonces terminemos la ecuación porque no está igualada. Fíjense, un hierro, 2 oxígenos, ya que tengo 2 hierros y 3 oxígenos. ¿De dónde vinieron eso? Entonces vamos a usar los coeficientes. Empezamos por los oxígenos. Coeficiente, el subíndice acá es 3. A este 3 lo pongo de coeficiente acá. El subíndice acá es 2, lo pongo de coeficiente acá. ¿Por qué hago eso? Y porque nosotros sabemos que la multiplicación es conmutativa, ¿se acuerdan? Era conmutativa. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es transformar 3 por 2 y 2 por 3. ¿Sí? Entonces me tiene que dar lo mismo. 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. ¿Y cuánto hierro hay acá ahora? 4. 4. 4, por lo tanto tendremos que poner un 4 delante del hierro. Vamos a tener que empezar con 4 moléculas de hierro, con 3 moléculas de oxígeno, que son dobles, por lo tanto hay 6 átomos, y vamos a terminar con 2 moléculas de este óxido, cuya molécula contienen 2 hierros y 3 oxígeno cada uno. ¿Vamos bien, Luca? ¿La pillamos? El subnúmero del oxígeno pasa adelante del de hierro. Sí, Siempre. como coeficiente. Como Siempre coeficiente. hacemos eso, siempre que haya que igualarnos, ¿cierto? Si ya Sí. está igualado, hay casos, ya vamos a ver después que... Igualado sería como lo de arriba. ¿Cómo? Ah, no, es simplificar. Claro, no. Hay veces que no necesito poner un coeficiente porque la ecuación ya está igualada, así que no lo ponemos. ¿Sí? Claro, claro. Ya lo vamos a ver más adelante y esos casos, pero cada vez que nosotros necesitemos igualar,
Para los óxidos básicos, empezamos por el oxígeno. Claro, E ponemos el intercambiamos subíndice como coeficiente. ¿Sí? El subíndice del producto como coeficiente del reactivo y el subíndice del reactivo como coeficiente del producto. Y al último nos fijamos en el coeficiente del metal. Ese es el orden que tenemos que seguir. Muy bien. Entonces, como ya hemos dicho, no vamos a escribir ahora sí una ecuación, otra ecuación con valencia 3, porque ya sabemos que es igual. Podemos decir que con valencia 3 siempre el metal va a tener subíndice 2 y el oxígeno subíndice 3, porque la valencia del oxígeno es 2 y la del metal es 3. No se puede simplificar. ¿Sí? Acá estamos escribiendo, recuerden, la fórmula general. ¿No? Fórmula general. ¿Vamos bien? Sí, Hagamos un último ejemplo con valencia 4. El plomo. Plomo y estaño son los ejemplos que tienen ahí como metales con valencia 4, ¿cierto? Entonces escribimos el plomo. Fíjense que siempre el metal tuvo subíndice 1 independientemente de la valencia que tiene, porque todos los metales están formados por un solo átomo por molécula. Siempre atomicidad 1. Más oxígeno. El oxígeno siempre con atomicidad 2. Vamos a ver. Escribimos el plomo y el oxígeno. Valencia del plomo, 4. 4. 4 que debería estar escrito en el oxígeno. Valencia del oxígeno, 2. 2 que debería estar escrito acá. 2 y 4. Son pares. Se simplifican. Se simplifican. Y me queda un solo plomo y 2 oxígenos. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que el plomo, como tiene valencia 4, con 2 oxígenos, ya completamos, saturamos sus valencias. Entonces, al simplificar, me va a quedar un plomo, 2 oxígenos, y aquí Queda igualado. Ya, Lucas, aquí está lo que yo te decía recién. Como dicen los chicos ahí, ya está igualado. No hace falta hacer nada, porque tengo un plomo y 2 oxígenos en cada lado. Si yo pusiera el 2 acá, el 2 acá, el 2 acá, me quedaría un 2, un 2, un 2, que es lo mismo que tener esto multiplicado por 2, según la matemática, porque se trata de una ecuación. Y lo que nosotros queremos obtener es siempre una ecuación con con el menor valor de los coeficientes posibles. ¿Sí? Siempre vamos a usar la menor cantidad posible en coeficientes. Entonces, si tenemos valencia 4, ¿qué va a pasar? El metal, oxígeno 2, será la fórmula general para esos metales. Hay con valencia 5 también el antimonio y el bismuto pueden actuar como metales formando óxidos básicos con esa valencia, pero con esto ya hemos llegado a entender cómo es la formación de los compuestos, ¿no? Lo que yo quiero hacer ahora es algo muy interesante porque independientemente de que esté con la... A ver, si ustedes quieren lo ponemos acá. Si tuviéramos una valencia 5, que es la mayor que pueden tener los metales, no hay con valencia 6, 7, 8, los metales no tienen valencias mayores. Vamos a tener metal 2, oxígeno 5, ¿cierto? Porque al intercambiar las valencias no se puede simplificar. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que acá yo tenía un 2 y lo simplificamos. Acá teníamos un 2 y un 4 y fueron simplificados. ¿No? En efecto.
Fíjense qué número figura debajo del metal, siempre. 2. 2. 2 que se simplificó, un 2, el 2 que se simplificó, un 2. O sea que acá tendría un 2. ¿Sí? Y debajo del oxígeno, ¿qué figura? ¿Qué número figura? Una escala del 1 al 5. La ¿Qué valencia. es esta? La valencia, porque 1, 2, 3, 4, 5. No es otra cosa que la valencia. Entonces al oxígeno le vamos a poner una B corta que implica que es la valencia del metal. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es la ecuación general de todos los óxidos básicos. Lo único que tengo que hacer en esta ecuación es cambiar la M por el símbolo del metal y cambiar la B corta por la valencia de ese metal y simplificar si se puede. No se pueda, hay que simplificar. Listo, ya tengo la fórmula del óxido. ¿Entiende? Oh. Si Esto hay, duele porque me esforcé en entender lo anterior y ahora esto es fácil. es una soncera, ¿no es cierto, Luca? Tanto Sí, sí. lío, romperse la cabeza para esta soncera. ¿No? Igual creo Pero que era esta de lo que es- no me sabía los nombres del consciente y la atomicidad y todo eso, por no estar en la clase anterior. Si yo hubiera empezado por acá, te aseguro, Lucas, que no lo entendía. Que este es el resultado de toda esa maquinación que has hecho en tu cabeza para llegar a que realmente una soncera. Miren qué lindo que es jugar con el rastro. Me frío por no llorar, porque en serio me esforcé para entenderlo. Ay. Vale, bueno, listo. Entonces, miren, ¿qué hemos hecho hasta este momento? Escribir las ecuaciones de formación de los óxidos básicos. Para escribir la ecuación de formación del óxido básico, escribimos correctamente la fórmula del metal y del oxígeno como reactivo. Y la fórmula del producto, que debe escribirse primero el metal, luego el oxígeno, respetando que debajo del metal voy a poner un 2, debajo del oxígeno la valencia de ese metal, y voy a simplificar cuando sea necesario, posible. ¿Sí? Una vez que tengo escritas las fórmulas, vamos a la igualación, comenzando primero por el oxígeno, en donde vamos a intercambiar los subíndices convirtiéndolos en coeficientes. Y por último, busco cuál es el coeficiente para el metal. Lista la ecuación, no se hable más. Ya sabemos la ecuación de formación de todos los óxidos básicos. ¿Sí, Luca? Mira la cara, todavía sigue llorando, Luca. La bronca. Profe, Sí, profe. Sí. Pregunta. una pregunta nada que ver con el tema. ¿Vamos a llegar a ver sales o no? Sí, Luisito. Claro. Oh, Todo, vamos a ver, todo. Todos los 7 compuestos que hemos escrito ahí en la pizarra, vamos a ver. Con todas sus variantes y con todos sus casos especiales y demás. Por eso, Después de hoy esto la sigue la hidrogenación. clase de hoy es, vamos, hemos puesto la primera y recién estamos arrancando. ¿Sí? Cuando vamos por la sala y vamos a ir en sexta. ¿Sí? Le vamos a poner en Fórmula 1 ya la clase. Bien. Yo le voy a dejar la pizarra así como está para la próxima clase del martes, porque el martes vamos a ponerle nombre a estos compuestos, que no sabemos cómo se llaman todavía. ¿Sí? Lo único que sabemos hasta este momento es la ecuación de formación y su fórmula. Falta la nomenclatura.
Una vez que veamos la nomenclatura, ya vamos a pasar a los óxidos ácidos, y ahí vamos a ir, pero rapidísimo, porque como ya lo entendimos esto, estamos esperando que hagamos lo mismo con los óxidos ácidos. Y resulta que los hidruros van a ser igual. Sí, Los hidruros sabiendo metálicos. esto, profe, los hidruros es más fácil. Sí, Leo, es una papa, ¿no es cierto? Ya, los hidruros son, pero no tienen ninguna dificultad. Y los hidróxidos también van a ser fácil, a donde nos vamos a tener que detener y verlo muy despacito para que podamos entender, porque la lógica es distinta, es para los oxácidos y las sales. Oxácidos y sales son igualitos, ya lo vamos a ver que son igualitos, las fórmulas muy parecidas, hay una pequeña diferencia nada más. Mientras que todos los demás, los óxidos, los dos óxidos, los dos hidruros, los hidróxidos y las sales no oxigenadas, son binarias también, ¿sí? Esos 6 compuestos son una papa. En cambio, los oxácidos y las sales oxigenadas son distintas, tienen otra forma de mirar porque son ternarias y tienen su vueltita. Pero no es difícil, es cuestión de entender. ¿Está clara la clase de hoy? ¿Hemos aprendido algo? ¿Hay alguna duda que haya quedado? Profe, en el campo para subir la actividad, ¿de dónde saco esa actividad? Si vos bajás Me sale para entregar nomás. Bueno, Leo, escúchame. Si bajás el archivo para estudiar la teoría, dentro de ese archivo, mientras vos vayas leyendo, van a ir apareciendo actividades. Esas actividades las copias, las pegás en un archivo Word, las resolves y a ese archivo que has fabricado le pones tu nombre y lo envías al campus. No es obligatorio esta primera actividad. Ustedes la van a hacer, pero no es obligatorio mandarlo a la corrección. Sí va a ser obligatorio las autoevaluaciones que van a empezar con este tema, ¿sí? Eso sí lo tienen que hacer y enviarlo. A la primera actividad de la unidad 1 de la clase del martes no es obligatoria, pero si la quieren hacer, la hacen y la envían para la corrección, porque Elías se la va a corregir al que la mande, ¿sí? Elías es el ayudante nuestro, ¿no es cierto? El tutor. Ya la vi, profe. Bien. Profe, Sí, yo tengo una duda, yo soy recursante. sí, Julieta, sí. ¿Uso el cuadernillo del año pasado? Es el mismo cuadernillo, lo que van a cambiar son las autoevaluaciones, van a ser distintas, Julieta. Van a ser los mismos ¿Cómo, ejercicios. profe? Disculpe, no, se me cortó. Bueno, los apuntes son exactamente los mismos. El listado de ejercicios es el mismo. Lo único que va a cambiar son los ejercicios de la autoevaluación, van a ser otros. Que son Eso le quería. Sí, Julieta, esos ejercicios de la autoevaluación son obligatorios de responder y enviar el trabajo. ¿Sí? Sí. Esos van a ser distintos. ¿Me puede dar el alta, profe, para acceder al ingreso 2021? Así puedo hacer las entregas, porque me sale el del 2020 nada más. ¿No accedes al 2021? Claro, no me permite matricularme. ¿No es el mismo campus del año pasado, Julieta? El mismo, Sí, exactamente. sí, el mismo no me deja matricularme. Bueno, te vas a tener que poner en contacto con la gente de informática, la que te dio el... Profe, tiene que mandar un dice, no me correo, acuerdo de la contraseña. ¿Cómo? Profe, tiene que hablar con Sí. Nacho. Claro, habla con Nacho. Nacho, él le va a dar de soluciona alta. el problema. Claro. A mí también me pasa Él lo te va a mismo, y solucionar. Nacho me dio de alta en todas. Gracias, José Luis. Listo, gracias. Nacho es el que está hablando con la gente de informática y les da la nueva contraseña. Bueno, ¿algo más? ¿Todo bien? Dani. ¿Bien?
Alegre. Nico. No, ninguna pregunta, profe. Bueno, entonces, cualquier pregunta que surgiera en el campus, tienen un foro para las preguntas. Cada unidad tiene un foro. Ahora, como estamos viendo óxidos, en la página, en la segunda página del campus, ustedes van a ver que en la primera está la presentación, digamos, los temas que vamos a ver, cómo se va a evaluar, etcétera, etcétera. Y en la segunda página del campus, que la pueden buscar sobre la izquierda, arriba ahí figura cada página, o si no, al final de la página salen unas flechitas para ir a la página siguiente, ahí ya aparecen los óxidos, van a aparecer los óxidos, acuérdense que va a aparecer la semana que viene, y va a aparecer un foro, que es el foro de los óxidos. Si hay alguna duda, preguntan en el foro, ¿sí? Si no hay dudas, entren al foro lo mismo, porque hay actividad para hacer en el foro, ¿sí? Esa es otra actividad que vamos a evaluar. Así que tienen que entrar al foro y responder las actividades que hay ahí, y cuando se origine algún inconveniente, lo soluciona el tutor o lo soluciono yo. Cuando se ponga algo que no corresponde, la idea es que interactúen ustedes. Si ustedes tienen una duda, la ponen en el foro, y el que la sabe responder a la duda, entra al foro y responde. ¿El foro sobre los términos, profe? ¿Cómo? El foro sobre los términos, porque en compuesto binario no veo el foro yo. No, todavía no está subido, Leonardo, lo de los óxidos, va a subirse la semana que viene. El de los términos ya está abierto, ¿sí? Está abierto, ahí se pueden preguntar sobre la unidad que vimos en la clase pasada. Las preguntas que tengan sobre los óxidos, la semana que viene va a aparecer ya, o el fin de semana va a aparecer la segunda hoja, que es de óxidos, y ahí va a aparecer el foro de los óxidos. ¿Sí? Así que no dejen de entrar en los foros porque tienen actividades para hacer ahí. Profe, ¿y las actividades esas las vamos copiando para hacer una carpeta? No una carpeta, van a hacer un archivo, Lucas, un archivo en la misma ahí en la computadora pueden hacer el archivo, y cuando se los pida, lo van a subir al campus para poderlo evaluar. ¿Sí? Nosotros no pedimos carpeta, no queremos que ustedes se pierdan toda una tarde copiando la carpeta del amigo. Porque esa es la realidad, uno lo hace y los demás lo copian. No se olviden que yo he sido estudiante de ingeniería, soy ingeniero. No se copia, profe, se imprime. Sí. También acá es copiar y pegar ¿sí? en los archivos. Pero ¿saben cuál es el problema de copiar y pegar? Que tienen los mismos errores. Así que uno se da cuenta. ¿Sí? Es muy sencillo darse cuenta cuando es copia y pegue. Bueno. Sí, Cintia. ¿Los trabajos va a seguir subiendo igual que el año pasado en el extensivo? Sí, Cintia, todo es igual. La única diferencia van a ser los ejercicios de las autoevaluaciones. Eso van a cambiar. Por eso tienen la obligación de hacerlos y enviar el archivo de las autoevaluaciones. Son distintos. Muy bien. Bueno, chicos, un gusto de haberlos visto. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el martes que viene, si Dios quiere. Igualmente, profe. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Hasta el martes. Nos vemos, profe. Hasta la semana que viene.